Erich Fromm fue un importante psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán. Su visión parte de las ideas freudianas, pero al mismo tiempo las critica, pues para Fromm, la teoría freudiana de las pulsiones propone una visión limitada del hombre. El psicoanálisis de Fromm es de carácter humanista y se basa en la separación de la humanidad del mundo natural, hecho que le provoca al ser humano profundos sentimientos de soledad y aislamiento, a lo que denomina ansiedad básica. La teoría de la personalidad que desarrolló hace énfasis en la influencia de los factores sociobiológicos, la historia, la economía y la estructura de clases que influyen en el desarrollo de la persona. Fromm decía, antes de debatir sobre la personalidad, se debe debatir sobre la condición humana, y la psicología debe estar basada en un concepto antropológico-filosófico de la existencia humana. Fromm afirmaba que los humanos fueron separados de la unión con la naturaleza y con esto el humano adquirió la capacidad de razonar y por consiguiente son capaces de tener conciencia de sí mismos y del aislamiento del mundo natural, llamándolo a esto dilema humano. Este dilema les permite vivir y al mismo tiempo los mantiene resolviendo constantemente dicotomías existenciales que jamás lograrán solucionar y solo pueden reaccionar a estas según su cultura y su personalidad. La primera dicotomía es la vida y la muerte, el saber que un día hemos de morir. Este hecho, aunque lo intentemos negar pensando que hay vida después de la muerte, sigue siendo un hecho. La segunda dicotomía es la autorrealización. Los humanos tenemos la capacidad de conceptualizar lo que sería nuestra autorrealización, pero al mismo tiempo tenemos la conciencia de que es posible que no por el corto tiempo que dura la vida. La tercera dicotomía es la soledad. Los humanos estamos solos y al mismo tiempo no podemos desarrollarnos en aislamiento. A pesar de ser individuos con independencia, somos seres gregarios que necesitamos de los demás. Las necesidades humanas. Al igual que los animales, a los humanos también nos impulsan las necesidades fisiológicas. Sin embargo, para poder resolver los dilemas humanos, necesitamos satisfacer otro tipo de necesidades que son únicamente humanas y que nos impulsan a volverlo natural. Para Fromm, los individuos sanos son los que tienen la capacidad de resolver estos dilemas cubriendo las necesidades humanas de manera productiva. El no cubrir estas necesidades puede provocar desequilibrio psicológico. Estas necesidades son la necesidad de relación, la de trascendencia, la de arraigo, el sentido de identidad y el marco de orientación. La necesidad de relación es el impulso de unión con otra persona. Con esa unión supera la condición individual para formar parte de algo más grande y experimentar su propia identidad en relación con el poder. Fromm postuló 3 formas en las que el humano puede relacionarse: por sumisión, por poder o por amor. La necesidad de trascendencia es el impulso de superar una existencia pasiva y accidental y entrar en lo determinado y la libertad, es decir, de persistir, ya que los humanos tenemos la conciencia de nuestra capacidad para crear a través de la creatividad. La necesidad de arraigo es el impulso de echar raíces o sentir que el mundo es como un hogar para nosotros. La necesidad de identidad, el sentido de identidad es ser conscientes de uno mismo como un individuo independiente. Ya que fuimos separados de la naturaleza, necesitamos tener un concepto de nosotros mismos. Y la necesidad de un marco de orientación. Pues al estar separados de la naturaleza, necesitamos una guía para encontrar el camino en la vida. De otra forma, estaríamos confundidos y actuaríamos de forma incoherente. El marco de orientación nos ayuda a organizar los estímulos a los que estamos expuestos, de manera que quienes tengan un buen marco de orientación podrán darle un mejor sentido a estos estímulos y quedarse por encajar esos estímulos en algo que sea coherente para ellos. El peso de la libertad. Como ya mencionamos, la base del pensamiento de Fromm es que el humano fue separado de la naturaleza, y a pesar de esto, el humano sigue formando parte del mundo
y está sujeta a las mismas leyes físicas que los demás seres vivos. Y el humano, al ser el único con autoconciencia, imaginación y razón, los humanos son el espécimen del universo. La capacidad de razonar que tiene el humano le hace bien como mal, pues la razón provoca en el humano sensibilidad. Conforme el humano va consiguiendo más libertad, tanto económica y política, usando su razón, empieza a sentirse más aislado. Este peso genera la ansiedad básica, es decir, la sensación de estar solos en el mundo. Esta ansiedad básica genera sentimientos de aislamiento y soledad del que los humanos inevitablemente intentaremos escapar a través de los mecanismos de huida. Fromm identificó 3 mecanismos de huida básicos: el autoritarismo, la destructividad. El autoritarismo, definido por Fromm como la tendencia a renunciar a la independencia de sí mismo y fusionarlo con alguien o algo que se encuentre fuera de él, a fin de adquirir la fuerza de la que carece el individuo. La destructividad. Este mecanismo busca eliminar a las otras personas en lugar de depender de ellas. Mediante este mecanismo, las personas buscan recuperar los sentimientos de poder perdidos. Y el conformismo. Con este mecanismo, el humano busca huir del sentimiento de soledad y el aislamiento, convirtiéndose en lo que otras personas desean y reaccionando de manera previsible, mecánica, a los deseos de otros. La libertad positiva. Una persona puede ser libre y no estar sola, ser crítica y no estar llena de dudas, ser independiente y pese a ello construir una parte fundamental de la humanidad. Pese a lo anterior dicho, Fromm pensaba que las personas pueden alcanzar una forma de libertad positiva a través de la expresión espontánea y plena de sus potencialidades. Un ejemplo de esto son los niños y los artistas, que no suelen actuar conforme a su naturaleza. Con la libertad positiva y la actividad espontánea, las personas dejan de tener miedo a la soledad y alcanzan la unión con el mundo, manteniendo a su vez su individualidad. Orientaciones del carácter. En la teoría de Fromm, la personalidad se refleja en la orientación del carácter del individuo, es decir, la manera relativamente invariable que tiene una persona de relacionarse con los demás. Fromm definió la personalidad como el conjunto de cualidades psíquicas heredadas y adquiridas que son características de un individuo y que lo hacen. La cualidad más importante que adquiere la persona es el carácter, definidos como el impulso mediante los que una persona se relaciona con el mundo. Y las personas se relacionan con el mundo de 2 formas. Una es la asimilación y la otra es la socialización, es decir, entablar relaciones consigo mismo o con los demás. Estas relaciones con los demás o con las cosas que los rodean pueden a su vez ser de 2 formas: con formas de orientación improductivas o con formas de orientación improductivas. Las orientaciones improductivas, el término improductivas, para sugerir que este tipo de estrategias no ayudan a los individuos a acercarse a la libertad positiva ni a la autorrealización, pero aún así no son estrategias totalmente negativas, pues la personalidad siempre es una combinación de varias orientaciones. Las orientaciones improductivas: la explotadora, la acaparadora y la comercial. La orientación receptiva. Las personas con este tipo de orientación sienten que todo lo positivo se encuentra fuera de ellos y por lo tanto la manera de relacionarse es recibiendo cosas de los demás. La orientación explotadora. Estas personas también creen que las cosas positivas están fuera de ellos mismos. Sin embargo, ellos toman lo que desean de manera agresiva en lugar de recibirlo de forma pasiva. La orientación acaparadora. Las personas con esta orientación guardándose todo sin desprenderse de nada, ni sentimientos ni pensamientos, y suelen ser personas posesivas con sus relaciones. Y la orientación comercial. Las personas con esta orientación
se consideran a sí mismos una mercancía y su valor depende de su valor de cambio, es decir, su capacidad para venderse a sí mismos. La orientación productiva. Las personas con orientación productiva tienden a ser personas con caracteres más sanos, pues se esfuerzan por alcanzar la libertad positiva y la autorrealización a través de su potencial. Solo con esta orientación productiva, las personas pueden resolver el dilema humano de unirse al mundo y con los demás conservando su individualidad. Esto se logra a través de 3 dimensiones de la orientación productiva: el trabajo, el amor y el pensamiento. El trabajo. Ya que las personas sanas valoran el trabajo como un medio de expresión creativa y no para explotar a otros o acumular posesiones, sino que el trabajo es para ellos un medio para asegurar su sustento. El amor. Para Fromm, este se caracteriza por 4 cualidades: amor, responsabilidad, respeto y conocimiento, así como la cualidad de la biofilia, que es un amor apasionado por la vida y todo lo que está vivo. Fromm afirmaba que el amor de los demás y el amor son indispensables, pero que el propio es más importante. Todas las personas podemos amar de forma productiva, pero la mayoría no lo consigue porque no son capaces de amarse a sí mismos. Y el pensamiento. Este es inseparable del trabajo y del amor, pues está motivado por el interés de las personas. Las personas sanas piensan en los demás como son y no como les gustaría que fueran, y se ven a sí mismos de la misma forma. Fromm afirmaba que las personas equilibradas reúnen una combinación de las 5 orientaciones del carácter. Su supervivencia como individuos sanos depende de su capacidad para recibir cosas de los demás, tomarlas cuando sea adecuado, preservarlas e intercambiarlas, y trabajar, amar y pensar